Bueno, vamos a seguir en esta mañana. Tenemos un tema que he querido avanzar en él, sirviendo en el Espíritu. Esta es la parte número 3. Y bueno, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 5. Del verso 15 al 27. Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Del verso 15 en adelante. Amén. Dice, y volvió al varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Y se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ningún lado, no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas
bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Gloria a Dios por su palabra. Es importante que nosotros sepamos que en el Antiguo Testamento los acontecimientos de un libro no necesariamente están en orden cronológico, ¿sí? Que un capítulo, por decir, el número 5, este capítulo que estamos leyendo, fue primero, y los que anteriormente hemos estudiado con Yesi sirviendo en el Espíritu fueron después, ¿sí? No. Realmente no se tiene un orden cronológico. ¿Cómo es posible que el capítulo número 6 y número 7 haya ocurrido primero, ¿sí?, que este número 5? ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Eso sí. Vemos que en este pasaje, y sobre todo los que hemos estudiado anteriormente acerca de este personaje, Giezi, siervo del profeta Eliseo, habíamos visto que él estaba sirviendo, ¿en qué? En el Espíritu. Su servicio era un servicio conforme a la voluntad de Dios y espiritual, muy espiritual. Pero Giezi se dejó tentar por la avaricia. Giezi en este pasaje muestra su lado carnal. Dejó de lado el servicio en el Espíritu para irse por el lado de su carne. Yo había pensado de pronto que este capítulo, por ejemplo, donde encontramos esta nueva faceta de Giezi, yo dije, yo creo que voy a dejarlo como hasta allí, porque lo que queríamos analizar era cómo una persona sirve en el Espíritu, cómo es de ejemplo para cada uno de nosotros en este tiempo también servir en el Espíritu de Dios. Y pensando en eso, yo dije, bueno, creo que lo voy a dejar de lado, este pasaje, pero realmente no pude, porque pues Dios siempre me empujó hacia esta otra faceta de Giezi, porque de lo negativo, ¿cierto?, también se aprende, ¿sí o no? Entonces, aquí encontramos que muchas veces nosotros aprendemos con nuestros propios errores. Y de hecho, pues lo que son las investigaciones, el hombre aprende más de sus propios errores, ¿sí?, sufriendo las consecuencias de sus propios errores. Entonces, vamos en esta mañana a hablar algunos aspectos relevantes que encontramos en este pasaje. De lo primero que vamos a hablar es que lo contrario de servir en el Espíritu es servir en la carne. Y la palabra de Dios dice que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es
contra la carne. Y cada uno de ellos, ¿ciertos? Chocan. Y cada uno de ellos tiran para su lado. Pero nunca puede haber acuerdo entre la carne y entre el espíritu. Y ese en la carne, mis amados hermanos, se dejó seducir por la avaricia, por la codicia de sus ojos. Cuando vio la abundancia de que llevaba Naamán, ¿sí? Nosotros conocemos este pasaje y hemos estudiado bastante lo que es el pasaje de Naamán, que era un leproso y que vemos cómo él se entera de que en Israel es posible que encuentre sanidad. Porque hay una chica que le dice, mira, allá en mi tierra hay un profeta que te puede sanar. Y entonces Naamán se prepara y arma su viaje para Israel. Naamán era sirio y se prepara para ir a Israel. Y bueno, nosotros conocemos que cuando él llegó, pensó que el profeta iba a poner sus manos sobre él y que así una sanidad como instantánea, ¿cierto? Y que iba a ser completamente sano. Pero resulta que no fue así, sino que el profeta le dijo que se zambullera en el río Jordán 7 veces. Y él se quedó, ¿qué? ¿Yo me voy a meter en esa barrialera? No, ni soñando me meto yo ahí. Los ríos de mi tierra son 1000 veces mejor que esto. ¿Qué? Y con su orgullo se iba a devolver para su tierra. Pero sus servidores, ¿cierto?, le aconsejaron, hombre, mira, si el profeta te dice a ti que te metas 7 veces y que vas a quedar sano, pues hazlo. Y fue así entonces que él se dio y se metió allí 7 veces en el río Jordán. Y dice la palabra de Dios que él quedó, ¿qué? Limpio, sano, su piel como un bebé, completamente sano. Y es a partir de este momento en que vamos a hablar, ¿cierto?, de esta experiencia que tuvo Giezi. Ya sabemos que era el siervo del profeta Eliseo. Y vemos que este Naamán estaba tan agradecido, él había llevado una cantidad de provisión, mulas llenas de toda clase de provisiones, ropa nueva, dinero, y se la ofreció al profeta Eliseo. Mira, acepta este presente. Y el profeta Eliseo no aceptó nada de eso, absolutamente nada. No, ve en paz, tranquilo. Pero Giezi en la carne se dejó seducir por la codicia. Él vio todo eso. Y él razonó en su mente, en su corazón, ¿cómo es posible
que mi amo despreció todo eso. Si él no tiene necesidad, pues yo sí la tengo. Así que me voy corriendo a pedirle algún presente, porque yo sí lo necesito. Y así tuvo en poco el buen ejemplo del profeta Eliseo, realmente. Pero mire, este razonamiento de él, esta forma de pensar de él, que no iba conforme a la voluntad de Dios, que no iba conforme a la voluntad y al propósito del profeta, fue lo que lo llevó a su caída. Y, hermano, a veces, ¿cuántos razonamientos tienes aquí en tu mente, en tu corazón, cuando escuchas la palabra de Dios? Cuando la lees tú mismo, cuando la oyes, ¿qué es lo que razonas? ¿Sobrepasa tu razonamiento al consejo de Dios? Tenemos que meditar en esto. Pero realmente el propósito, mis amados hermanos, el propósito del profeta no era lucrarse. El propósito del profeta no era recibir algo a cambio por el servicio que había prestado a Naamán, no era enriquecerse. Ese no era su propósito. El propósito del profeta, amado hermano, era que el nombre de Dios, Jehová Dios, fuera conocido en las naciones de la tierra. Que las naciones supieran que en Israel había un profeta de Dios. Ese era el verdadero propósito del profeta, por el que él no aceptó nada a cambio. Tampoco quería poner ningún obstáculo a la gracia de Dios, a ese don de Dios. Si nosotros vemos allí en los versículos anteriores, en el verso 7 y 8, el rey de Israel, cuando se presenta a Naamán con sus credenciales, este rey se rasga sus vestiduras en señal de dolor, en señal de duelo, porque dice, este hombre cree que acaso yo soy Dios o cree que yo lo puedo sanar. No, está buscando algo para, ¿sí? Como para algún enfrentamiento bélico, algo está buscando ese tipo. Pero cuando Eliseo escucha lo que está pasando y que el rey ha rasgado sus vestiduras, dice, no, ¿cómo así? Vengan, tráiganlo para que sepan que hay profeta en Israel. Así que ese era el verdadero propósito del profeta. Mire, había un Dios que estaba por encima de las naciones de la tierra. Y el profeta quería que eso se supiera, que pudieran saber las
toda la tierra, todas las naciones de la tierra, que en Israel había Dios, que estaba Jehová Dios Todopoderoso. Ese era su verdadero propósito. Hermanos, ¿cuánto de nosotros muchas veces nos desenfocamos de esa visión de Dios? Nos desenfocamos fácilmente y en cualquier momento podemos nosotros caer, porque nosotros estamos sirviendo a Dios y queremos servir en la carne. Mire, cuando nosotros servimos a Dios, no servimos conforme a nuestro parecer, ni a nuestros gustos, sino que nosotros servimos con una visión que no es nuestra, es una visión de Dios. ¿Cuántos servidores hay aquí? ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Entonces nosotros debemos estar bien enfocados, ¿sí? Bien alineados con la visión de Dios. El Señor Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, por esa visión, mis amados hermanos. No hemos sido nosotros que hemos muerto en la cruz, fue nuestro Señor Jesucristo que murió por una visión. Cristo pagó un precio por esa visión. Y a veces nosotros, como siervos de Dios, creemos tener necesidad de cosas. Mire, Giesi realmente no tenía necesidad de las cosas que él estaba diciendo allí, simplemente se dejó cautivar, ¿sí? Por la codicia de los ojos. Como cuando de pronto a veces cualquiera de nosotros, ¿cierto? Sale y comienza a mirar y todo, ay, esto es muy lindo, ay, esto lo necesito yo, sí, esto es lo que yo quiero. Y comenzamos a ver en nuestra mente muchas cosas de las que realmente no tenemos gran necesidad. Él debió estar en unidad con lo que su amo Eliseo quería, con lo que él había dicho. Sí, realmente él no quiso nada de lo que le ofreció Naamán, pero Giesi quedó pendiente. Eso quedó en su corazón, codiciando todo eso, todos esos vestidos, todo ese dinero, lo codició. Y dijo que ese sí era, que él sí tenía necesidad, que su amo no. Pero eso no es así, mis amados hermanos. Nosotros siempre debemos estar alineados con la voluntad de Dios, porque esa era la voluntad de Dios. Realmente antes de llegar Naamán allí, estaban tranquilos. Dios estaba allí sustentándolos. Y aunque eran momentos de crisis espiritual y también de mucha necesidad, porque acuérdense que habíamos hablado que había hambre en ese tiempo. Pero sin embargo, el profeta estaba allí
no tenía necesidad de ninguna de esas cosas. Que de pronto no pensara Naamán que esa gracia que había recibido se compraba con dinero. Pero, amados, la gracia del Señor ni se compra ni se vende. La gracia, los dones, los ministerios, el Señor se lo ha dado a su iglesia para su servicio, para su gloria. Así que, mis amados hermanos, realmente el que sabe la verdadera necesidad de cada uno de nosotros es Dios. ¿Y sabe cuál es la verdadera necesidad del pueblo de Dios? Que nosotros perseveremos en amistad con Dios, que nosotros perseveremos en comunión con Dios. Esa comunión siempre debe estar allí con nosotros, en nosotros. Siempre debemos estar disfrutando de esa amistad con el Señor. Esa es nuestra verdadera necesidad, mis amados hermanos. Allí el Señor nos dice en la palabra, ¿cierto? Dice, mas primeramente ¿qué? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero nosotros siempre queremos, mis amados hermanos, anteponer las cosas que realmente no necesitamos. Nosotros siempre queremos llenarnos de ansiedad por aquellas cosas que no necesitamos. Por lo que de pronto por allá el día dentro de un mes tengo que pagar. Y todas esas cosas así que nos llenan de ansiedad a nosotros. Y el Señor allí nos da la respuesta, nos da la solución de lo que nosotros, amados, realmente necesitamos para estar completos y no nos va a hacer falta nada, porque el Señor se encargará de todo. Señor sabe y conoce nuestras necesidades. Así que cada uno de nosotros, los que le servimos al Señor, y todos aquellos que quieren servirle a Dios, y todos los creyentes deben estar, mis amados hermanos, alineados con esa visión de Dios, con esa voluntad de Dios. Y miramos que Giezi entonces se desenfoca en la visión y quiso seguir los deseos de su propio corazón. Eran deseos de la carne realmente, porque él no necesitaba ese dinero y esas mudas de vestido. Mire que él recurrió a la mentira, ¿cierto? Recurrió a la mentira para poder obtener estas dádivas. Amados, la palabra de Dios dice que nuestro propio corazón, ¿qué? Nos engaña. Oiga, nosotros realmente nos dejamos engañar por nuestro propio corazón, porque nosotros no conocemos ni nuestro propio corazón. ¿Quién dice que lo conoce? Dios. Dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová.
que pruebo la mente y el corazón. Así que el Señor es el que realmente escudriña los corazones. Y somos seres emocionales. A nosotros nos invaden las emociones. Pero tenemos que poner en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo controle nuestras emociones. Y no que nosotros estemos, ¿cierto?, disparando por todas partes con nuestras emociones, sino ponerlas al control del Espíritu Santo. Eso hacen los siervos, los servidores de Dios, en la presencia de Dios. Y es si decides perseguir ese carruaje, el carruaje del mal lo llamo yo, el carruaje de la desdicha, lo que traería realmente gran destrucción para él. Y realmente la palabra de Dios nos advierte acerca de la avaricia, sobre el amor al dinero. Cómo esto afecta nuestra vida, el amor al dinero, que nuestro corazón se apegue a la riqueza, a lo material. Porque grandes males vendrán sobre todos aquellos que aman las riquezas, que aman el dinero, dice el Señor en su palabra. Y Giezi era un servidor como tú y como yo, y que en cualquier momento Giezi se salió, ¿cierto?, de esa espiritualidad de él para de pronto darse un gustico. Ay, este gustico me lo doy. Yo no sé usted de pronto cuánto, en qué momento ha pensado en esas cosas. Este gustico me lo doy. Y él pensó que eso iba a quedar en secreto. Él creyó que eso iba a quedar así, como cuando le echan tierrita a las cosas y ya, como que no pasó nada. ¿Sí? Pero realmente, amados hermanos, Dios nos ama tanto, Dios nos ama tanto, pero tanto, tanto, que Dios no va a permitir que las cosas que nosotros hagamos en la carne, el pecado, eso quede allí como tapadito, no. Y cuando llega Giezi a la presencia de su amo, porque él llegó a hacer su servicio normal, como si nadita hubiera pasado. ¿Ah? Sirviendo en el Espíritu, tuvo su caída, pero él iba a servir como si nada. Pero entonces el profeta le dice: Giezi, ¿y de dónde vienes? ¿Qué estabas haciendo? Le dice: no, Señor, yo no estaba haciendo nada, yo no he ido a ningún lado. Yo estaba muy tranquilito, aquí estoy, ¿qué se te ofrece? Mire, y hay algo que el profeta le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? El verso 26. Y en la Nueva Versión Internacional dice:
¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? Miren, el momento que nosotros razonamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y se nos olvida que nosotros estamos y vivimos en la presencia del Espíritu Santo. Se nos olvida que somos templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tan rápido se nos olvida esta maravillosa verdad cuando nosotros nos dejamos seducir por nuestra propia carne? Cuando nos dejamos engañar de nuestro propio corazón. Qué fácil se nos olvida que el Señor mora en nosotros. ¿Cuántos están conscientes de eso? Y mientras Giesi sirvió en el Espíritu, mis amados hermanos, Giesi honró, escuche bien, honró a su Señor. Contando las maravillas al rey de Israel. ¿Sí nos acordamos? ¿Me copian eso? Giesi estaba contando las maravillas. Cuéntame, Giesi, cuéntame las maravillas que ha hecho Eliseo. Y él, mis amados hermanos, en el Espíritu, honró a Eliseo, honró a Dios Todopoderoso. Pero aquí, mis amados hermanos, sirviendo a la carne y en el pecado, deja a Eliseo y a Dios en deshonra. Por la misericordia de Dios, mis amados hermanos, nosotros estamos aquí y permanecemos en pie delante de Dios. Por su gracia, por su amor, que nos rescató, que nos compró, que nos lavó. Y estamos aquí de pura gracia. Dígale allí al que está a su lado, dígale, estamos aquí de pura gracia, porque Dios es bueno y maravilloso. Pero realmente, cuánta deshonra. Nosotros deshonramos, mis amados hermanos, deshonramos la palabra de Dios cuando nosotros queremos andar en nuestros propios caminos, hacer nuestra propia voluntad. Deshonramos a Dios, deshonramos su palabra. Deshonramos las personas que están a nuestro alrededor. ¿Usted se imagina de pronto qué habrá pensado Naamán al ver que de un momento a otro, después que el profeta le había dicho, ve en paz, no te preocupes, y que de pronto llega Giesi a pedir, y que con mentiras y artimañas pudo, ¿cierto?, lograr que le dieran algo? Y no sé qué pudo pensar Naamán, pero lo más probable es que él pensaría, bueno, por algo pude contribuir con algo, ¿cierto? Pude contribuir con algo a toda esta
enfermedad que yo traía. Pero era lo que no quería el profeta, que el Señor fuera vituperado por las naciones de la tierra. ¿Se ha preguntado usted muchas veces cómo con su comportamiento, cómo puede afectar usted la fe de otras personas? ¿Sí ha pensado en eso? Que con su comportamiento usted afecte la fe, primero que todo, de todas las personas que están en su casa. Porque déjeme decirle que nuestra casa es el lugar allí de evidencia donde nosotros nos damos cuenta qué es lo que pasa, cómo somos. Allí nos conoce. El esposo conoce a su esposa, la esposa conoce a su esposo. Los papás conocen a sus hijos, los hijos conocen a sus padres. Y todos estamos allí, ¿cierto? Pero cuando hay algo así, afectamos la fe de las personas, primeramente que están allí en mi casa, con mis comportamientos negativos. ¿Cómo afectamos también las personas que están afuera? ¿Y cómo afectamos también las personas aquí en la iglesia de mi congregación? ¿Son afectadas en su fe? También. Y sobre todo que Giesi era un servidor muy espiritual. ¿Cierto que sí? Y entonces de un momento a otro no sabemos qué pasó. Pero afectamos, amados hermanos. Y esto le cuento que esto es muy serio. Quiero también recordarle un poco a la iglesia y que tiene que ver con esto. El tema que hemos venido estudiando los miércoles, por ejemplo, en la epístola del apóstol Pedro, acerca de la vigilancia. Son pocos los hermanos que lo aprovechan, pero hemos venido hablando sobre el tema de la vigilancia. Esto es algo que el Señor nos recalca en los evangelios, en las epístolas. Siempre velad y orad, dice la palabra, para que no caigáis en tentaciones. El espíritu está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Y en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, 8 y 9, también nos exhorta el apóstol Pedro diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mire, debemos estar en constante oración. La vigilancia es esa acción que constantemente yo estoy haciendo por mi vida espiritual, de estar en oración, de vigilar, de vigilarme yo misma, de vigilarnos nosotros mismos. ¿Qué está pasando? Mira, es que esta reacción que yo tuve, ve tan rara, pero eso no fue como bueno. Señor, perdóname, yo creo que eso no está correcto.
esa reacción que yo tuve. O Señor, mira, lo que pasa, Señor, que perdóname porque yo de pronto me fui como por allá con mis ojos donde yo no debía. ¿Sí? Los caballeros, por ejemplo, no digo que los caballeros, no, porque qué pecado. Pero también las damas, a veces se le van los ojos, los que ya tienen sus esposas, esposos, o aún los jóvenes, porque de pronto se le van otras cosas que no son para ellos. Y mirando cosas, hermano, nosotros debemos vigilar todas esas cosas, no las pasemos como así, ¿sí? Como si fuera algo normal, no las dejemos pasar. Examinémonos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios también, para que no seamos juzgados. Entonces, mire, eso hace parte de tu cuidado espiritual delante de Dios. Señor, perdóname. Y así muchas cosas, mis amados hermanos, porque en esta mente llega de todo. Este es el campo también de batalla del enemigo, donde el enemigo también te trae mucha basura. Y en este tiempo ni se diga, con todos los medios que nosotros nos las pasamos allí mirando, con muchas cosas, y que nosotros debemos cuidar nuestra vida espiritual, aquellas cosas que no corresponden al Espíritu de Dios, sino a nuestra carne, ¿sí? O porque lo hacen las personas que no conocen a Dios y ya yo me pego, esto está como que bueno. No, mis amados hermanos, eso no es para nosotros, eso no es para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar en unidad, en armonía con lo que Dios quiere para nosotros, con la palabra de Dios. El enemigo, amados hermanos, aquí lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que nosotros debemos cuidarnos y estar en oración, velando, cuidándonos. Porque, como dice la palabra de Dios, el ladrón, él está ahí dispuesto en cualquier descuido. Un ladrón te ala el bolso, el celular, lo que te vea de valor y sale a correr. Y ahí perdiste. Porque tú no te vas a ir a perseguirlo ni nada, ahí te quedaste. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Y en una parábola dice, pues si realmente si nosotros supiéramos que un ladrón viene allí, ¿sí? Y que piensa pues allí, ya te ha pisteado y ya en su corazón ya ha observado cómo te quita las cosas y cómo te roba. Pero nosotros no sabemos, nosotros estamos inocentes de lo que pasa, de lo que va a pasar. Dice, si el ladrón, si el dueño de familia o si el padre o si cualquiera de nosotros realmente supiéramos en qué momento va a aparecer el ladrón, nosotros estaríamos pendientes, ¿sí? Nos prepararíamos. No, hay algunas ocasiones en que yo realmente aquí en el centro dejo mi celular en casita. Cuando voy a hacer cosas que creo que no lo necesito, yo lo dejo en mi casa.
Así que si algún hermano o hermana por ahí me marca, no se preocupe. Que no es que la pastora no le quiso responder, sino que allá está en casita el celular. Y yo estoy haciendo otras cosas. Pero debemos prepararnos, ¿cierto? Usted, por ejemplo, a veces nosotros damos papaya. Y usted se pone con el celular por todo el centro de Medellín. ¿Ah? Como si nada. Usted es un tigre suramericana, no sé. Pero, amados hermanos, no tenemos como esa, ¿cierto? Esa precaución, no somos precavidos. Y ya después nos lamentamos. Igual así hace el diablo. Te da vueltas y te da vueltas y te da vueltas. Y mirando el momento para acecharte y listo. Y hacerte caer en la tentación. Entonces, mire, es el cuidado que nosotros debemos tener con nuestra vida espiritual. Si tú sabes que vas a caer en tentación en algún lugar, ¿para qué vas allá? ¿Ah? ¿Para qué visitas ese lugar? Si tú sabes que ahí perfectamente vas a caer redondito. Entonces mire que no estamos cuidándonos ahí, no estamos vigilando nuestra vida espiritual. Le estamos dando permiso al enemigo para que haga con nosotros lo que él quiera. Y después nos quejamos. Pero nosotros debemos resistir al enemigo, ¿es con qué? Con nuestra fe, con la palabra de Dios. ¿Cómo lo resistió el Señor Jesucristo en el desierto? Con la palabra, en obediencia. Y mire que los viernes también estamos, por ejemplo, ¿a cuánto les gusta el Salmo 91? Me gusta. Pero muchos, ¿sabe qué? Muchos lo ponen ahí, lo abren y piensan que con eso van a obtener un resultado. Pero quiero decirles que el Salmo 91 es para los que confían de todo con su corazón y con todas sus fuerzas en Cristo Jesús. Porque ese salmo mesiánico que describe la confianza plena de Jesucristo en el Padre, de lo que vendría para él, pero que él confiaba aún así en su Padre Celestial. Y eso no va a pasar absolutamente nada, nada se va a cumplir de ese salmo si yo no confío en Dios, si no pongo por obra y soy obediente al Padre Celestial. No va a pasar nada. Así que es la fe, es la confianza en la palabra de Dios. Todas esas promesas, ¿sí? Ahí no va a llegar el lazo del cazador. ¡Bis! Ese lazo del cazador, si tú no eres obediente, te va a seguir envolviendo. Así de sencillo. Ahí va el lacito del cazador. Pero para los obedientes y que confían plenamente en el Señor, van a recibir todas esas promesas que están allí escritas en el Salmo 91. Amados, cuidémonos, cuidemos nuestros ojos, cuidemos nuestros oídos, cuidemos con lo que hablamos, respetemos.
desde el más pequeño hasta el más anciano. Amados, usted no sabe cómo afecta muchas veces algún comentario inadecuado en la iglesia a algunos hermanos. Así que tengamos cuidado, mis amados hermanos, con lo que decimos, con lo que hablamos, para no afectar a otras personas. Así como usted reclama un respeto, amor, consideración, así lo merecen todas las personas, sin excepción, todas las personas. Aquí en la iglesia, en mi casa y en todas las partes, en todo lugar. Porque muchas veces, mis amados hermanos, nosotros somos llevados de nuestro parecer. Y es lo que digamos. Somos como que muy cuadriculados. Y es lo que digamos y ya. No, mi amado, nos podemos equivocar. ¿Sí? Quiero decirle que esa no es la gracia de Dios. Si usted de esas personas que tiene que ser lo que usted diga, ¿ah? Así que tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos, con los comentarios que hacemos. Amados hermanos, el Espíritu Santo es el único que puede tomar el control de cada uno de nosotros en todas las cosas, en todas nuestras emociones, en todo. El salmista le decía al Espíritu Santo: escudriña mi corazón y mira si hay allí camino de perversidad, y que tu Espíritu me sustente. Si usted le da ese permiso al Espíritu Santo de Dios, Él lo va a hacer. Pero si no, porque usted es llevado de su parecer, entonces, tranquilo, el Espíritu Santo es muy respetuoso. No hará nada de lo que tú no, a lo que tú no lo invites a Él. Si tú lo invitas, Él está ahí, listo para Él escudriñar y mirar en tu corazón qué es lo que necesitas sacar ahí de ese viejo baúl. Las consecuencias de andar en la carne es muerte. Pero de andar en el Espíritu es ¿qué? Es vida. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Y podemos, como Giesi, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros, siendo espirituales, sirviendo en el Espíritu, caer en las cosas de la carne. Porque, mis amados hermanos, debemos ser consecuentes con la visión de Dios, debemos ser consecuentes con la voluntad de Dios, debemos escuchar ese consejo de Dios. Si Dios lo dice así, así será. Si Dios lo dice, lo creemos, así será. Dios es sabio y en su momento oportuno, amados hermanos, van a llegar todas las cosas en su momento oportuno. Cualquier necesidad, todo va a llegar a su tiempo siempre, pero nosotros que estemos perseverando, vigilando, cuidando de nosotros, de nuestra vida espiritual, aún cuidando también de los demás, de nuestros hermanos. Amén. Amados hermanos, vamos a ponernos en pie.
Vamos a darle gracias a Dios, amados hermanos. No sé, de pronto tú que en esta mañana tengas ahí en tu corazón para decirle al Señor, pero esto es una oportunidad maravillosa para comunicarle al Señor. Sí, aquí me recuerdan. Entonces primero vamos a hacer eso, amén. Vamos, ¿cuántas personas nos visitan por primera vez? ¿Hay alguna persona aquí que nos visita por primera vez? Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. Bueno, ¿por qué no los invitamos a ellos a que se acerquen por acá? Vamos a orar por ustedes.